Saludos, bienvenido a Geopolítica con Moisés Hernández. Amigos, hoy les traigo un análisis crítico de los eventos que han sacudido a todo Corea del Sur en los últimos días. Eventos que han tomado, considero yo, a muchos de sorpresa y generado una intensa discusión en el ámbito geopolítico. Esto se siente en todas las capitales mundiales, desde el intento de golpe de Estado por parte del presidente de Corea del Sur hasta las reacciones ambiguas de los aliados más clave de Corea del Sur, como los Estados Unidos y algunos de la Unión Europea. Estamos presenciando, considero yo, lo que es una serie de sucesos o de eventos que posiblemente marcaría un antes y un después en la política del país, en la política de del Sur. Este programa está perfectamente diseñado para ofrecerle un análisis profundo, un enfoque claro, crítico y objetivo, destacando los eventos más clave, aquellos puntos más importantes de esta crisis, analizando sus posibles consecuencias en todo el ámbito de la geopolítica y qué podemos esperar desde ahora en adelante y qué nos condujo precisamente a la situación que estamos viendo hoy en día en términos a la relación que existe en Corea del Sur. Antes de todo, amigos, les invito a suscribirse al canal y activar la campana de notificación. Si encuentra valor a este contenido también, por favor, considera apoyar nuestro trabajo. Puedes hacerlo a través de la sección de los Supergracias o puedes hacerlo también a través de convirtiéndote en miembro de este canal. Su apoyo es importante y quiero decirles que esto nos permitiría seguir brindándoles contenido y análisis más detallado de los acontecimientos más relevantes de todo el mundo, de todo el panorama mundial. Y bueno, sin más que decir, creo que es importante decir que según los estándares de la última semana, los eventos que han ocurrido en las últimas 24 horas han sido verdaderamente extraordinarios. Yo creo que no hay otra palabra de cómo describirlo que no sea extraordinario. Quizás lo más sorprendente y lo que considero yo lo más prioritario para comentar en este programa, por supuesto, lo que yo puedo describir como un intento de golpe de Estado liderado por el gobierno de Corea del Sur, socavando con esto yo diría la legitimidad del parlamento del país. Además, esto socava directamente lo que es el sistema constitucional, el Parlamento, por supuesto, y sus líderes políticos, especialmente aquellos líderes opositores que no forman parte del gobierno de turno. El presidente, quien fue elegido, si bien recuerdo, en el 2022 con una mayoría extremadamente ajustada, mínima, ha adoptado desde sus inicios, desde los inicios de su mandato, una postura marcadamente proamericana y confrontativa. Su gobierno parece más bien alinearse con aquella política, digamos, diseñada por los Estados Unidos y ciertas élites europeas. Además, también está alineada con aquella política militarista, lo que podría describirse más bien como el estado profundo de Corea del Sur. Sin embargo, lo que ha sucedido recientemente es algo que nadie esperaba. Yo no me lo esperaba y con los colegas que he conversado sobre este tema tampoco se lo esperaban. Todo comenzó con una serie de tensiones relacionadas con un presupuesto en el Parlamento, así como también ciertos intentos del Parlamento para permitir que el presidente no tuviera tanto control, es decir, trataban de ejercer ciertos controles del Parlamento para que el presidente tuviera una postura más alineada con los intereses del país, de limitar el poder presidencial. En este contexto, el presidente apareció inesperadamente, de repente, en la televisión nacional, eso como a las 4 de la mañana, y declaró un estado de emergencia desde la noche a la mañana. Lo que consiguió fue bastante impactante, como era de esperarse. La decisión implicaba que el Parlamento no podía reunirse, se prohibían todas las huelgas, todo tipo de reuniones tuvieran que tener con el ámbito geopolítico. Se impondrían también restricciones a los medios de comunicación y se implementaría medidas típicas, medidas bastante agresivas, como una toma de poder más bien autoritario. Eso me recuerda en la época donde existían los regímenes, los dictadores, como en el caso de los años 60. Ahora bien, lo más alarmante fue que el presidente no ofreció una explicación clara, precisa, una explicación creíble para justificar estas acciones. Afirmó sin presentar pruebas que la oposición izquierda estaba, según él, alineadas con las autoridades de Corea del Norte. Estas acusaciones no es solamente descabelladas, sino más bien
yo creo que son francamente ridículas. El presidente se fue tan lejos y declaró que actuaba de esta manera para tratar de salvar a Corea del Sur de un comunismo que él parece que lo vio, un comunismo que existe en Corea del Sur, y proteger con esto su constitución liberal, así como también las libertades de los ciudadanos. Sin embargo, lo que consiguió con ese decreto fue simplemente lo opuesto. Se les restringió la libertad a los ciudadanos. Además, se especula que eso se hizo para una forma de planear un golpe de Estado que los comunistas norcoreanos y las posiciones internas estaban diseñando. Estas afirmaciones, más propias de retórica de golpes militares de los años 50 y 60, son sumamente alarmantes y poco convincentes, ¿no? Es que ustedes creen sobre estas afirmaciones. Para mí, debo decirles que no encuentro ningún entendimiento lógico. Como alguien que ha estudiado profundamente el golpe militar de Grecia del 1967, debo señalar que el paralelismo es sumamente inquietante con lo que ocurre en Corea del Sur. Recuerdo claramente las justificaciones que en ese entonces utilizaban los militares para tomar el poder, basada en amenazas comunistas inexistentes. Es importante, por supuesto, destacar que Corea del Sur no es un país que uno tiende a asociar siempre con este tipo de crisis. Es una democracia industrial moderna, una democracia, según comprendo, participativa, y una democracia muy avanzada y bastante próspera. El país disfruta de un nivel de desarrollo y estabilidad fenomenal, aunque debemos decir que, como es normal, todos los países tienen problemas, existen ciertos problemas en Corea del Sur, pero esos problemas no creo que fueran la causa de llevar a cabo esta acción que pusieron el país en un estado de emergencia. Aunque el país tiene problemas, como cualquier otro problema, problema de ingreso y de modernidad y ese tipo de cosas, pero la democracia es bastante fuerte. Ahora bien, comparar la Corea del Sur actual con Grecia de los años 60 es casi algo imposible. Corea del Sur es, por derecho propio, un ejemplo de estabilidad, éxito económico, social y modernismo. Por eso resulta, digamos, un poco desconcertante ver cómo la crisis actual pone en riesgo su reputación y su democracia. Hay elecciones regulares, según he entendido, en Corea del Sur para la presidencia y el parlamento. Siempre hay preocupaciones sobre la situación con Corea del Norte, pero eso son cosas que siempre han existido desde que ocurrió la guerra y desde que ambas Coreas buscaron sus direcciones. Recordemos que con Corea del Norte siempre han existido problemas, pero en general la dinámica es bastante estable y la situación política en Corea del Sur también lo es. Hay cambio de gobierno de manera regular, de manera periódica, con elecciones que toman lugar cada cierto tiempo, por lo que yo considero que, sabiendo todos estos factores, yo creo que es justo decir que los presidentes surcoreanos han sido electos democráticamente, aunque bien decir también que muchos presidentes surcoreanos han tenido una historia bastante complicada. Uno de ellos, de hecho, se suicidó recientemente y ha habido muchas acusaciones de corrupción contra varios presidentes surcoreanos. Han encarcelado a muchos de ellos también por diferentes todo tipo de cosas. Así que podemos decir que, a pesar de todo esto, en general, la situación en el país hoy en día puede ser considerable estable. Es cierto que Corea del Sur solía ser una dictadura, más bien una dictadura controlada por el poder del ejército y muy alineada con los intereses de los Estados Unidos, que de hecho se llega a decir que los Estados Unidos fueron quienes instalaron aquella dictadura en Corea del Sur. Sin embargo, esa dictadura cayó en el año 1987 y desde entonces 1989, y desde entonces Corea del Sur ha sido una democracia estable. Así que el lenguaje del presidente fue bastante extremo, hasta el punto de ser completamente absurdo y descabellado y totalmente desconectado de cualquier realidad política o social, desconectado de los intereses de la población de Corea del Sur. Pero quedó muy claro durante la siguiente hora, después de haber tomado esta decisión, que no terminaría bien, porque el presidente no estaba actuando completamente solo. El ministro de Defensa y el jefe de gobierno, de gabinete de gobierno, también apoyaba rotundamente lo que él hacía. El jefe de gabinete, que supuestamente es un oficial del ejército regular, amigo de él, del presidente, de hecho, obedeció las instrucciones del presidente y asumió el rol de administrador de la ley marcial. Entonces,
Eso nos da a entender que las cosas parece que tuvieron cierto nivel de detalle. Es decir, esto fue un plan que no simplemente surgió de la noche a la mañana. Se enviaron unidades de tropas al Parlamento para forzar su disolución y evitar que el Parlamento funcionara de la forma como funciona habitualmente. También circulaban diversos tipos de rumores de que se habían emitido diferentes órdenes de arresto y la detención de ciertos opositores políticos destacados. Es algo pero muy parecido a lo que sucedía a lo que sucedía regularmente durante los distintos golpes de Estado que fueron ejecutados en los años 40, 50 y 60. Todo esto es lamentablemente muy extraordinario, amigo, y muy lamentable porque un país que tiene una democracia muy participativa, estable, que esté pasando por ese tipo de cosas, nos da a entender que en la dirección en la que estamos echando el mundo parece que es en la forma incorrecta. Las tropas llegaron al Parlamento, al edificio del Parlamento y entraron. Hubo ciertos enfrentamientos con las tropas y con los pobladores, con algunos de los líderes políticos, pero también llegaron diferentes multitudes de diferentes partes del país, muchos seguidores de la oposición a aquel edificio del Parlamento, aunque se le impidió entrar al salón principal del Parlamento. El Parlamento finalmente logró buscar la forma de cómo reunirse y cancelar ese decreto presidencial, cancelar esa ley marcial, podemos decirla. Después quedó claro que no solamente el partido de la oposición, que tiene por supuesto la gran mayoría en los asientos, sino también el mismo partido de gobierno que apoya el presidente y el cual el mismo presidente forma parte, no había sido consultado correctamente por él sobre lo que estaba haciendo, y como consecuencia estas personas no apoyaron aquella decisión que tomó el presidente, y como no habían informado de antemano, pues no decidieron ser parte de esta locura que no sé cómo llegó a la mente del presidente coreano. También estaba muy en contra de las acciones que había tomado, y cuando quedó bastante claro de que ese hecho había dividido todas las facetas políticas, de que todos los partidos políticos, incluso los miembros del partido, del parlamento, habían estado en contra de esa medida, se vio bastante claro que esa medida no iba a tener resultados positivos. Se hizo posible que cuando se reunieron 190 de los 300 diputados, se reunieran y votaran abrumadoramente por la unanimidad y por la terminación de este decreto, lo cual terminó cancelando el estado de emergencia, y el decreto de ley marcial del presidente pues llegó a su fin. Después de eso hubo un periodo de cierta confusión, pero eventualmente las tropas norcoreanas la tropa surcoreana se había retirado del Parlamento, se había retirado del lugar. Las fuerzas enviadas al Parlamento finalmente se retiraron o se desplazaron a las direcciones que no intervenían con la actividad normal del Parlamento. Pero lo más curioso fue, considero yo, que tanto el mismo ministro de Defensa como el Ministerio de Defensa y el jefe del Estado Mayor declararon que la ley marcial aún seguía en pie, seguía vigente, a pesar de que el Parlamento de su país lo había decidido cancelar ese decreto. Por lo que, amigo, aparentemente la autoridad constitucional para revocar un decreto de este tipo recae sobre el Parlamento. Y si el Parlamento decide cancelar el decreto, pues ya ese decreto no tiene ninguna validad, al menos en términos legales. Sin embargo, el ejército indicó que continuaría acatando las órdenes presidenciales. En este punto quedó bastante claro una vez más que el presidente estaba completamente aislado. La mayoría de las Fuerzas Armadas no se mostró muy interesada en actuar a favor de respaldar las órdenes del presidente, a favor de respaldar el decreto presidencial sobre la ley marcial. Y lo mismo sucedió con los medios de comunicaciones sociales. Y lo mismo sucedió también con las redes sociales, los medios de comunicaciones tradicionales y todo. Sugirieron diferentes opiniones, las cuales decían que esto era totalmente ilegal y que no estaba alineado con los intereses del país, al igual que los sistemas de telefonía de redes móviles también continuaron trabajando normalmente. Además, se reportaba también que los sindicatos en todas partes de Corea del Sur se estaban preparando para llevar a cabo una huelga a gran escala. Finalmente, cuando se hizo evidente que ni siquiera el propio partido del gabinete del presidente estaba de acuerdo con respaldar esta decisión, se vio bastante claro que
esta situación no era viable. Asistió, digamos, pero el presidente se vio asistir a una reunión de emergencia con su ministro donde anunció que cancelaría su propio decreto de estado de emergencia, pero ya ese decreto estaba cancelado, por lo que eso simplemente fue una forma de cómo aceptar cierta responsabilidad. En las horas siguientes, el ministro de Defensa, quien había apoyado rotundamente el decreto y era reconocido por su amistad con el presidente, presentó formalmente su renuncia y aceptó la responsabilidad de aquel hecho públicamente. Por lo tanto, podemos decir que al menos alguien en el equipo está asumiendo la responsabilidad. Esperamos también que el mismo presidente, quien supuestamente fue que llevó a cabo este plan, asuma finalmente la responsabilidad tanto política como legal. Sin embargo, hasta el momento de redactar este programa, el presidente aún continúa aferrándose al poder, al igual que el jefe de gabinete. Esta cadena de eventos es sin duda muy extraordinaria y sumamente inusual, por lo que analizar un escenario como este no es una tarea bastante sencilla, debo decirle, considerando que Corea del Sur no es un país que nosotros tenemos mucho en la mira en términos de conflicto, en términos de disturbios sociales. Pero bien, intentaré con la información que tengo hasta este punto de hacer cierta conjetura, aunque he estudiado detalladamente a Corea del Sur durante los últimos 10 años y tengo opiniones bastante claras sobre el país. Debo admitir que poseo un conocimiento limitado en términos de su política interna, es decir, el conocimiento que tengo sobre la política de Corea del Sur, aquella política interna no es profundo. Y aún así, amigos, las teorías que algunos sugieren de que todo esto fue una reacción impulsiva del presidente por las investigaciones de corrupción relacionadas con su esposa que están teniendo lugar justamente ahora mientras hago este programa, que supuestamente había recibido un bolso bastante costoso. No me parece del todo esta conexión muy acertada, ni por lo menos coherente con los eventos recientes. Yo creo que es evidente que el presidente discutió sus planes con un grupo reducido de personas, quizás aquella persona más cercana a él. Entre ellos, por supuesto, el ministro de Defensa, su amigo personal y jefe del Estado Mayor, quien fue nombrado administrador de la ley marcial, por lo que por lo menos estas 3 personas importantes del país tenían conocimiento sobre este plan. Este grupo intentó implementar el decreto presidencial enviando una unidad de fuerza al Parlamento. Esas fuerzas especiales, como ya vimos, estaban diseñadas para dispersar el Parlamento y donde fuera posible quizás llevar a cabo aquella orden de arresto, arrestando a aquellos líderes de oposición. Por lo tanto, no considero que este haya sido una acción completamente impulsiva, una acción completamente imprevista o deliberada. El presidente, yo creo que claramente tenía bien detallados sus planes, es decir, mantuvo en secreto sus acciones para una gran parte de la estructura de gobierno. Quizás por razones políticas o por razones legales, pero no importa cuáles razones hayan sido, podemos decir que esto quizás se hizo para impedir que aquellos que no estaban de acuerdo con este plan pues lo divulgaran, incluyendo obviamente aquellos líderes de su propio partido en el Parlamento, quienes rápidamente expresaron su oposición a la medida. También parece que el primer ministro asignado por el presidente fue mantenido al margen de los planes, al margen de los eventos. Puedo decir, por supuesto, que fue una operación no quizás meticulosamente bien planificada, pero sí una operación planificada aunque con cierta deficiencia. El hecho de que figuras claves como el primer ministro y los líderes del parlamento de su propio partido no estuvieran al tanto, no estuvieran informados adecuadamente sobre estos planes, eso refuerza la idea de que esta operación fue quizás con un grado de nivel de deliberación, aunque no necesariamente bien ejecutada. Y eso me lleva a decir que el presidente aparentemente consultó solamente a quienes tenía confianza plena, quienes consideraban aliados confiables, y ocultó aquellos planes a aquellas personas quienes no estaban, digamos, dentro del círculo íntimo del presidente, aquellos que podrían haber cuestionado su legitimidad o su iniciativa, o quizás aquellos que
posiblemente le habrían podido advertir al público norcoreano surcoreano, sobre estos planes. En última instancia, aunque esta acción pudo haber sido planeada, parece que el presidente subestimó rotundamente tanto la resistencia institucional como la resistencia del Parlamento, así como también la falta de apoyo dentro de las Fuerzas Armadas y dentro de todo su gabinete. Y cuando un presidente no tiene esta fuerza que respaldan sus planes, que respaldan sus acciones, lamentablemente cada acción que tome el presidente está destinada a fracasar. Así como la reacción de la sociedad civil, lo cual es muy importante, lo que lo llevó a dar, digamos, marcha atrás en este decreto. Ciertamente, figura del ejército fueron consultadas y manifestaron su disposición a apoyar las acciones que el presidente estaba a punto de tomar. Sin embargo, otros aspectos fascinantes de estos eventos recientes de Corea del Sur ha sido, por supuesto, la conducta de los Estados Unidos. Los Estados Unidos han respondido a estos eventos de una manera muy inusual, debo decirle, una manera muy, ¿cómo le llamo? Una manera, no sé si llamarla agresiva o si llamarla estúpida, pero consideremos que como principal aliado de Corea del Sur, Estados Unidos mantiene una presencia militar muy significativa en el país, con aproximadamente 28,000 tropas estacionadas en todo momento. Además, se rumorea que hay, de hecho, ciertos tipos de armas nucleares estadounidenses ubicadas en territorio surcoreano. Corea del Sur también alberga una importante base naval de los Estados Unidos, aunque según la información que tengo, esta base naval estadounidense en Corea del Sur aún está en construcción, es decir, no está terminada, está más bien en proceso de terminarse. Aunque no estoy completamente al tanto de estos acontecimientos con relación a cómo se han intensificado las relaciones militares de Corea del Sur y los Estados Unidos, debo decir que existen relaciones militares muy importantes. En cualquier caso, Estados Unidos mantiene estrechos vínculos con Corea del Sur, vínculos no solamente comerciales, económicos, sino vínculos militares y políticos, especialmente con el actual presidente, lo que hace pensar que la influencia de los Estados Unidos sobre aquellos acontecimientos en el país deberían ser vistas quizás como que lo hizo de una forma de decirle a Corea del Sur que a pesar de todo, a pesar de lo que haga el gobierno en los Estados Unidos, seguirás con ello. De hecho, siempre he tenido la impresión de que los lazos entre los Estados Unidos y las Fuerzas Armadas surcoreanas son extremadamente sólidos. Por otro lado, los servicios de inteligencia surcoreanos junto con otras agencias de inteligencia de los Estados Unidos que podrían considerarse ser parte del estado profundo del país, tienen también un papel muy relevante en los acontecimientos de estos hechos. En este contexto, yo creo que el presidente de Corea del Sur ha demostrado ser un aliado cercano de los Estados Unidos. Yo creo que no hay duda al respecto. Todas las señales indican de que ese es el caso. Esforzándose, como lo hemos visto, es por mantener la alineación estratégica del país con el poder norteamericano. Estados Unidos que representa a sí mismo o que se representa a sí mismo como un defensor de la democracia, del orden constitucional y del sistema internacional basados en reglas, basados en orden. No solamente proclama proteger estos valores, sino que también proclama llevar o promover estos valores, expandirlos a todas partes del mundo. Sin embargo, como ha reaccionado a la violación de estos valores en Corea del Sur es sumamente algo que nos deja sin palabras. Porque, por ejemplo, actualmente los Estados Unidos critican firmemente el gobierno de Georgia por una ley recientemente que fue diseñada que exige que las organizaciones no gubernamentales en el país revelen sus fuentes de financiamientos extranjeros. También han cuestionado la conducción de las elecciones en ese país, señalando un supuesto giro hacia el autoritarismo. Sin embargo, a pesar de lo que ha ocurrido en Corea del Sur, amigo, Washington no ha hecho absolutamente nada sobre aquellos eventos. Los Estados Unidos, sin embargo, se ha enfocado en censurar el gobierno georgiano por su manejo de la protesta reciente, destacando el uso de la policía antidisturbios para dispersar a la población, a los manifestantes que están en Tbilisi y otras ciudades. Esto
a pesar de que Georgia, tanto bajo el gobierno actual como bajo el gobierno anterior, ha tratado firmemente de mantener ciertas relaciones amigables con aquellas potencias occidentales, tanto con los Estados Unidos como con las potencias europeas, mantener, digamos, relaciones positivas desde un punto de vista político, económico y militar. Ahora bien, el panorama de Corea del Sur es aún mucho más extremo, mucho más difícil y dinámico de entender. No solamente nos enfrentamos a acusaciones de manipulación electoral, sino también con estos hechos que tomaron lugar recientemente nos enfrentamos a situaciones que estaban diseñadas para disolver completamente el parlamento surcoreano. Esto es un acto flagrante a la democracia, a la constitución del país, arrestar a los líderes de la oposición, cerrar medios de comunicación, prohibir huelgas, prohibir reuniones en el parlamento, imponer medidas mucho más estrictas, aquellas medidas draconianas que fueron implementadas en el país. Yo creo que son simplemente sin sentido. Sin embargo, la reacción de los Estados Unidos ha sido sorprendentemente muy tibia. Aquí podemos ver, digamos, claramente el nivel de incompetencia, el nivel de hipocresía a todo vapor por parte de los Estados Unidos, un doble estándar al máximo. Y yo pregunto, amigo, ¿acaso Washington ha declarado que estas acciones que tomaron lugar en Corea del Sur son inaceptables, tanto para Corea del Sur como para los Estados Unidos, para el orden internacional? ¿O ha protestado de manera contundente los Estados Unidos con relación a estos hechos? ¿O ha comenzado a implementar acciones contra aquellos líderes, como lo ha hecho en el caso de los líderes georgianos y otros líderes en todas partes del mundo, como en el caso perfectamente visible que tenemos hoy en día en Venezuela? Por ejemplo, yo creo que los Estados Unidos podrían haber comenzado a gestionar ciertas sanciones atacando directamente al presidente de Corea del Sur, también al ministro de Defensa, el jefe del Estado Mayor, pero nada de eso ha tenido lugar. Sin embargo, no solamente no lo hizo, digamos, de una forma bastante tibia, sino que también ahora ha dicho que lo que está ocurriendo en Corea del Norte pues no es algo grave, aunque no estoy pidiendo que lo hagan, esa no es mi intención, pero eso es quizá lo que uno debería esperar. Si Estados Unidos hubiera tomado una postura firme y hubiera emitido aquellas amenazas bastante claras, considerando su enorme influencia en el país, es casi seguro que todas estas operaciones del presidente habrían colapsado inmediatamente. Por lo que considero yo que es inconcebible que el ejército surcoreano hubiera actuado de la manera que hizo para apoyar al presidente, sabiendo que los Estados Unidos estaba a punto de implementar sanciones e implementar restricciones contra aquellos líderes, principales líderes que participaron en esta decisión. Por lo que me da a entender que los Estados Unidos, si no fue el maestro de estas acciones, fue quien estuvo, digamos, dando las órdenes. Pero como ya saben, amigos, esto es lo que ocurrió y esto es, digamos, lo que estamos viendo en Corea del Sur. Estados Unidos no emitió condenas contundentes algunas, apenas expresó ciertas preocupaciones superficiales en términos ambiguos, evitando tomar partidos abiertamente y luego retirándose de las escenas. Esto es lo que eventualmente hace los Estados Unidos. Siempre cuando se mete en un conflicto deja una puerta trasera para cuando las cosas se compliquen simplemente salir a todo vapor. Este silencio es particularmente muy llamativo dado el contexto y la gravedad de los eventos que tomaron lugar. Lo que los Estados Unidos parece haber sido es más bien haberles comunicado una reafirmación de la fortaleza de su relación con Corea del Sur y el compromiso que tienen en los Estados Unidos de cumplir con todas las obligaciones en el país. Esto, en el contexto de los acontecimientos recientes, podría interpretarse quizás como un respaldo implícito al presidente surcoreano, independientemente si lo que estaba haciendo estaba en contra de la constitución del país o si lo que estaba haciendo era algo totalmente antidemocrático. Entonces, bien, amigo, ¿qué sucedió realmente? ¿Qué está ocurriendo y qué podría ocurrir en el futuro? ¿Y qué podemos decir? ¿Por qué los Estados Unidos, conscientemente de que las acciones que tomaron el presidente están dañando la imagen de los Estados Unidos en el país, por qué no ha tomado acciones contundentes al respecto? ¿Por qué no ha tomado aquellas decisiones tan importantes? ¿Y por qué no se han
no se han publicado públicamente y decir que están en contra de estas acciones. Son bastante evidentes de que estas medidas son absurdas. Tomó una postura que podría ser vista más bien como un apoyo tácito. No tengo una respuesta clara a lo que pasó en absoluto. De hecho, en este momento no existen explicaciones satisfactorias. Al momento de este análisis, el Parlamento surcoreano parece haber tomado el control y parece haber firmado un propósito para prepararse a enfrentar aquellos retos políticos que surgieron a raíz de estos acontecimientos, aquellos retos políticos que se avecinan, aunque probablemente en un plazo corto, mediano, se encontrará quizás con ciertas dificultades para ejercer control efectivo sobre el país. Yo creo que solamente es cuestión de tiempo, porque yo creo que el gobierno ya no está en capacidad de seguir gobernando el país, por lo que se hace importante convocar las elecciones presidenciales. El Parlamento está avanzando en la preparación de un juicio político contra el presidente y todo apunta a que tras los últimos acontecimientos, este será destituido y obligado a renunciar. Es muy probable que también enfrenten ciertos procesos legales, ciertos procesos judiciales relacionados con las acciones que ha tomado, independientemente de los escándalos de corrupción. Ya se está hablando de ello, incluso. Quizás a medida que las investigaciones avancen, podemos quizás entender un poco mejor estas decisiones tan desconcertantes que están tomando lugar en Corea del Sur. Tengo la sensación de que el comportamiento del presidente es extremadamente extraño con relación a lo que ha respondido los Estados Unidos en el contexto de lo que ha ocurrido en Corea del Sur. Dicho esto, debo destacar que como anfitrión de este programa, mi labor incluye presentar información clara, objetiva y precisa. Sin embargo, en esta ocasión no tenemos estas informaciones que me gustaría presentarle a ustedes. En esta ocasión lo que diría a continuación es basado en plenas especulaciones, aunque rara vez me permito especular sobre temas tan importantes como este, pero en este caso creo que es pertinente, creo que es la única forma de nosotros llegar a tener una visión más clara sobre estos eventos. Pero bien, lo primero que voy a decir, siempre y cuando quede claro que se trata de una coyuntura, no la considero muy importante. En las últimas semanas ha circulado una historia muy significativa sobre Corea, no específicamente sobre Corea del Sur ni Corea del Norte, sino más bien sobre la península en general. Este relato ha captado la atención de los medios internacionales en todas partes del mundo, especialmente en los Estados Unidos, donde ha habido un fervor muy profundo sobre un supuesto envío de armas de Corea del Sur hacia Ucrania. Especialmente esto se ha sentido fuertemente en Europa, también ha sido ampliamente discutido por los gobiernos occidentales. Se trata de una afirmación extraordinaria, la supuesta presencia también de tropas norcoreanas en la región de Korch, Rusia, preparándose según ellos para llevar a cabo operaciones ofensivas contra las fuerzas ucranianas, no solamente en la región de Korch, sino también en la región de los territorios rusos que fueron tomados en el Donbass. Según esta narrativa, la administración de Biden ha utilizado esta narrativa, ha utilizado la existencia de estas tropas que, como mencioné en muchos de mis programas anteriores, ni siquiera los propios soldados ucranianos han logrado hasta este momento identificar, localizar ningún tipo de tropa norcoreana, no en la región de Korch ni siquiera tampoco en la línea de contactos en Ucrania. Es decir, no es justo que Biden utilice esta afirmación para justificar la autorización de ataques con misiles de largo alcance en territorio ruso. Por otro lado, Estados Unidos parece haber estado utilizando esta supuesta presencia de tropas norcoreanas para crear un argumento fuerte para llevar a cabo ciertas negociaciones con Corea del Sur para que finalmente Corea del Sur esté de acuerdo en crear ciertos suministros de armas destinadas para Ucrania. Esta medida obviamente podrían catapultar todo el interés que existe entre Rusia y Corea del Sur. En este contexto, hace específicamente unos días una delegación ucraniana que visitó a Corea del Sur con el objetivo de adquirir
cierto armamento. La lógica detrás de esta solicitud es que si Rusia estaba recurriendo a soldados norcoreanos para llevar operaciones ofensivas en territorio ucraniano, entonces sería prudente y coherente, según el punto de vista ucraniano, que Corea del Sur también finalmente acepte el envío de armas a Ucrania para que estas armas sean utilizadas para eliminar a aquellos soldados norcoreanos. Con su historia y con esta histórica rivalidad con Corea del Norte, yo creo que sería algo manejable para Corea del Sur poder proporcionar cierto apoyo armamentístico a Ucrania, lo cual yo creo que es crucial porque Corea del Sur, como potencia industrial, cuenta con una base industrial muy enorme, una capacidad significativa para producir armamentos a gran escala, aunque es difícil poder determinar con precisión si puede igualar la producción rusa a corto plazo. En teoría, Corea del Sur tiene la capacidad de suministrar ciertos tipos de armas a Ucrania de una manera mucho más efectiva que de hecho lo hacen los Estados Unidos o los países europeos en este momento. Cuando Estados Unidos y los países europeos están luchando, batallando por incrementar sistemáticamente la producción de diferentes sistemas armamentísticos, yo creo que sería buena idea entonces recurrir a Corea del Sur para que continúe con estos envíos de armas a Ucrania. He hablado mucho sobre las dificultades que tienen los estadounidenses de incrementar la producción de armas, y esas dificultades también se sienten en toda la Unión Europea para suministrar armas a Ucrania en cantidades suficientes para contrarrestar los enormes arsenales que tienen los rusos en múltiples programas en todo lo largo de la línea de contacto. Como he mencionado, especialmente Brian Deletti y que otros analistas también han comentado. Así que yo creo que tendría mucho sentido y simplificaría bastante las cosas para la administración de Biden y para aquellos políticos occidentales en la Unión Europea que están pasando por momentos difíciles, como en el caso de Macron y en el caso de el gobierno Olaf Scholz. Yo creo que quizás Biden entiende que Corea del Sur tiene la capacidad de enviar grandes cantidades de armas a Ucrania, pero tienen, digamos, ciertas limitaciones legales. Las armas que se pueden proporcionar a Ucrania simplificaría mucho las cosas para la administración de Biden. Si Corea del Sur, por supuesto, se comprometiera a suministrar armas modernas a Ucrania, eso marcaría un cambio muy significativo en este conflicto. Además, tal vez haya un cálculo de que Ucrania podría recibir financiamiento en grandes cantidades a través de ciertos préstamos de ayuda a través de la Unión Europea y de los Estados Unidos para utilizar este dinero para reabastecerse de armas y luego, cuando estén listos para lanzar su ofensiva, entonces lanzarla y atacar a los rusos y finalmente, según ellos, expulsar a los rusos de todo el territorio ucraniano, porque estas ayudas económicas les permiten a Ucrania planificar y pagar por sus armas, digamos, armas que serían suficientes, que le duraría hasta finales de 2025. Podrían usar ese dinero para comprar armas, obviamente, en parte, aquellas armas que los Estados Unidos no pueden producir o no tienen en este momento, pero también el gran proveedor de armas de Corea del Sur, no creo que esté listo para cumplir el rol de los Estados Unidos. Sin embargo, si este plan existe y sospecho de que es el caso, se encontró con ciertos problemas inmediatamente, porque primero, al parecer, hay ciertos obstáculos legales que impiden que Corea del Sur suministre armas en grandes cantidades a países involucrados en conflicto. Más bien, no es un problema político, sino un problema legal, pero el actual presidente ha sido bastante claro que es un aliado directo de los Estados Unidos. En el pasado ha encontrado forma de sortearlo, por lo tanto, esta vez no sería una excepción alguna. Por ejemplo, recordemos que este mismo individuo acordó suministrar diferentes tipos de armas, 500,000 de proyectiles que fueron enviados a los Estados Unidos, pero los cuales sabemos que fueron enviados directamente a Ucrania para permitir que Ucrania continúe con su contraofensiva de verano en el año, esto fue un año pasado, en el año 2023, pero en realidad todo era simplemente un juego de ilusiones, más bien
un juego político, porque se ha demostrado que los proyectiles surcoreanos, perdón, no fueron de ninguna forma a los Estados Unidos, sino fueron más bien enviados directamente a Ucrania. Estados Unidos en absoluto no comprende la situación que está viviendo Corea del Sur. La mayoría fueron directamente a Ucrania, eludiendo con esto las leyes de Corea del Sur. El otro problema que por supuesto es importante mencionar es que de hecho es mucho más grave que la mayoría de la gente de Corea del Sur, de hecho aún ni piensan, porque recordemos que un 80-70% de las personas en Corea del Sur se oponen a permitir a que Corea del Norte se involucre en conflictos a gran escala, como en el caso de Ucrania o de el envío de armas a Ucrania o a otro país en conflicto. He visto cifras impresionantes de encuestas que dicen que alrededor de el 80 o 85% de los surcoreanos están en contra del envío de suministros armados a Ucrania. Por supuesto, los partidos de la oposición están fuertemente alineados con aquella política agresiva diseñada por los Estados Unidos y Occidente. Por supuesto, los partidos de la oposición están fuertemente en contra de ello y controlan el Parlamento. Así que la administración de Biden está muy ansiosa por continuar con aquellos envíos de armas a Ucrania, para que aquellos envíos se hagan de la forma más rápida posible. Es posible, digamos, quizás armar a Ucrania hasta los dientes si se puede mantener un suministro de armas estable y confiable, constante hacia Ucrania. Tal vez mirando a Corea del Sur podamos encontrar el aliado más próspero que pueda finalmente llevar a cabo estas tareas, pero eso debo decirle que se encontró con varios obstáculos inmediatamente y bueno, ya ves, digamos, hacia qué dirección se dirigen las cosas, ya ves de dónde surge este supuesto golpe de Estado en Corea del Sur. Permití que el Parlamento simplemente fuera destruido para que el presidente pudiera tener control absoluto. Quiero recalcar que de nuevo no tengo prueba sobre lo que estoy diciendo al respecto de estas especulaciones. Sería de hecho algo ridículo para muchos pensar que esta es la realidad, pero realmente yo creo que es solamente cuestión de tiempo. Solo el tiempo nos diría si estamos equivocados o no. Tiene, según entiendo, Corea del Sur un presidente que ha mostrado una disposición muy fuerte, inclinada a favor de enviar armas a Ucrania. Ya lo ha hecho en el pasado, por lo tanto no sería imposible que lo haga en el futuro. Envió municiones supuestamente a Estados Unidos, pero terminaron en Ucrania. Él muestra, digamos, toda la disposición, todas las señales para enviar armas a Ucrania. Estados Unidos quiere que Corea del Sur comience con aquellos envíos de armas a Ucrania lo antes posible, pero el principal obstáculo, por supuesto, es la oposición popular representada por los partidos de oposición que controlan el Parlamento, además también por la oposición de la ciudadanía, por lo que si estos dos factores se unen, el Parlamento más la ciudadanía, el presidente no puede simplemente seguir con esta agenda, con estas políticas, porque de lo contrario el Parlamento y la ciudadanía se unirían y finalmente el gobierno sería expulsado. Así que, amigos, si disuelven el Parlamento, arrestan a los líderes de los partidos de oposición, cierran los medios de comunicación y todo lo demás, y el problema desaparece de la noche a la mañana. Entonces, si eso sucede, tienen toda la libertad, al menos no legal, de comenzar a suministrar a Ucrania a todo vapor. Ahora que Ucrania se encuentra en una de sus posiciones más críticas a lo largo de esta guerra. Y recordemos que Ucrania y Corea del Sur hay gente que sospecho que está muy de acuerdo con esta idea, especialmente gente dentro de las Fuerzas Armadas y dentro de los servicios de seguridad que sospecho que estarían muy de acuerdo con que Corea del Sur cediera a proveer armas letales a Ucrania. Corea del Sur tuvo una larga dictadura que básicamente duró desde los años duró desde su formación en los años 40 hasta la caída de la dictadura del presidente surcoreano Chung Dong-jun en el año 1987. Y recordemos que la dictadura siempre deja señales en la nación. Nunca ha habido una limpieza completa en el sistema político y en el sistema de seguridad militar de la estructura que se crearon durante ese periodo dictatorial. Y sospecho que el presidente está totalmente involucrado de una u otra forma. Él es, a pesar de todo, un ex fiscal y está conectado en ese mundo. Así que no puede entenderse quizás
cómo no podría tener sentido esta idea que yo estoy proponiendo en este programa. Los americanos hablan con sus amigos de Corea del Sur y los surcoreanos quizás estén dispuestos a ayudarlos, pero solo tienen un obstáculo y es por supuesto el Parlamento. Solo pueden hacerlo organizando algún tipo de golpe interno. Se forma un nuevo gobierno interino y de la noche a la mañana todos los problemas desaparecen. El presidente asume el control total y la administración de Biden obtiene lo que desea, obtiene lo que finalmente ha querido, que Corea del Sur ceda en enviar armas a Ucrania, que es un flujo constante, confiable y duradero de armas. Entonces, déjame enfatizar de nuevo que esto es una postura sumamente basada en especulaciones. Así que si deseas, lo puedes pasar, o si deseas, lo puedes tomar con un granito de sal. Así que, amigo, eso es quizás solamente cuestión de tiempo. Probablemente el tiempo nos permitiría tener una información más concreta al respecto. Probablemente a través del tiempo aparecerán todos tipos de pruebas en la próxima semana o días que demostrarán que todo lo que estoy diciendo es correcto, o que demostrarán que al contrario lo que estoy diciendo es algo correcto. Pero como dije, puedo darme el lujo de especular en este momento. En este caso hay pocas explicaciones reales sobre lo que pasó y lo que podría suceder de ahora en adelante. Y lo que planea y lo que he planteado al menos es algo que quizás tiene algunas razones lógicas a los eventos actuales. La extraña decisión de disolver el Parlamento, la extraña decisión de imponer la ley marcial, la extraña decisión de arrestar los líderes de la oposición y la extraña inexplicable reticencia de los Estados Unidos frente a este hecho. Estados Unidos, bueno, puedo expresarlo y aclararlo hasta que quizás venga una explicación diferente. De todo modo, eso es lo que quería decir sobre Corea del Sur. Las cosas siguen siendo complicadas a pesar de todo. Para concluir, los eventos recientes de Corea del Sur no solamente ponen las tensiones internas profundamente arraigadas que existen en el país, sino que también esto subraya, perdón, yo considero que esto subraya las dinámicas complejas entre los países aliados y la influencia de actores internacionales y, por supuesto, la dinámica política que existe en el país. El intento del presidente surcoreano de asumir poder extraordinario es algo absolutamente antidemocrático, algo absolutamente dictatorial, algo que no está alineado con la ley surcoreana. Aunque aparentemente aislado, yo creo que esto pone de manifiesto las fragilidades en el sistema democrático que consideramos bastante consolidados hoy en día. A medida que esta situación continúa, a medida que estos eventos evolucionan, seguiremos atentos a cómo estas acciones podrían tener implicaciones muy profundas en todo el ámbito de la geopolítica y cómo estas implicaciones podrían verse tomando un carácter muy importante en el conflicto en Ucrania, en este conflicto que tenemos en Medio Oriente. Y bien, si desea tener informaciones detalladas e importantes como esta, por favor no olvides suscribirte al canal y presionar la campana de notificación para que no te pierdas nuestros próximos análisis. Si desea ir un poco más allá y apoyarnos en nuestros análisis, por favor considere convertirse en miembro de nuestra comunidad, donde allí podrá disfrutar de contenidos exclusivos y participar directamente en foros donde debatimos periódicamente temas actuales, temas tan polémicos del escenario geopolítico. Gracias por acompañarme, gracias por llegar hasta esta parte del video y esperamos verlos en nuestro próximo programa donde seguimos discutiendo temas tan importantes como este. Así que amigos, eso era todo y hasta la próxima. Posiblemente mañana les traeré otra actualización de lo que ocurre.